noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a la edición Viernes del Gato al Agua. Edición, como usted sabe, especial siempre, en la que, en un gran contenedor del que además repasamos las cosas de la semana, hablamos del Club de Amigos, etcétera, tenemos aquí un mano a mano, por así decir, don Julio Ariza y un servidor de ustedes, José Javier Esparza, sobre lo que ha ocurrido en la semana y sobre lo que va a ocurrir, que esta es la otra. Por ejemplo, ahora, pues es evidente, la manifestación, la concentración del domingo de la que todo el mundo habla y que por las hechuras que va tomando puede convertirse probablemente en el acontecimiento político del año. Y aún me quedo corto, porque por primera vez los partidos fundamentales que representan al conjunto de España, y sabemos que muchos socialistas están a favor de esta concentración aunque no vayan, por primera vez, digo, se concentran para defender España frente a los partidos separatistas, lo cual ha puesto a los partidos separatistas absolutamente de los nervios. Escuchábamos ayer a los señores Ortúzar y Xuclà, por ejemplo, calificar la concentración de este domingo en términos de hedionda y nauseabunda. Claro, se les acaba el momio. Llevan 40 años sin que nadie les chiste. Y ahora les chistan, y además con gran concentración amparada, no por grupos marginales, sino nada menos que por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox, que a efectos de movilización popular, ya que no parlamentaria, es evidente que cada vez cuesta más. Por eso es tan importante lo que va a ocurrir este domingo, y en esta casa se lo vamos a contar a la altura de nuestras posibilidades, todo lo que podamos. Don Julio Ariza, muy buenas noches. Muy buenas noches, hombre. Aquí estamos, porque hemos venido. Eso es lo que el domingo seguramente va a decir toda la gente que esté en la calle con banderas, con una sola bandera, lo cual es una idea. Sí, ¿puede tener tanta entidad esa manifestación como la de Barcelona? Sí, señor. Que fue probablemente la manifestación más importante que yo había vivido después de la de Miguel Ángel Blanco. Y rápidamente neutralizada como la de Miguel Ángel Blanco por los partidos políticos. Efectivamente, pero para mí hay un elemento que usted lo acaba de señalar, la manifestación del domingo, que es verdaderamente novedoso y notable, que es la unidad. Claro. La unidad en la convocatoria, la unidad de acción de los partidos políticos no nacionalistas y no comunistas, y eso es muy importante, porque va a dar una fuerza extraordinaria a esa posición. Es un hecho histórico y no me bajo ni un, peldaño del calificativo por lo siguiente. Históricamente, España, la España actual, desde el 78 está constituida de tal forma que se acepta de oficio que los partidos nacionalistas forman parte del sistema democrático y por tanto son pieza esencial de la convivencia democrática. Pero he aquí que hoy estamos en una situación en la que esto ya no es así. Y precisamente esta concentración viene a ponerlo en evidencia. La deriva catalanista, separatista del nacionalismo catalán en los últimos años ha puesto en evidencia que el nacionalismo en Cataluña ya no es una pieza que sostenga el sistema democrático, sino todo lo contrario. Una pieza que conspira, y la palabra conspiración no es exagerada, contra el sistema democrático. Claro, que la conspiración haya pillado por medio nada menos que al presidente del gobierno con los famosos 21 puntos, es lo que ha sublevado a Felipe González, a Alfonso Guerra, a García Paje, a Soraya Rodríguez, en fin, a más de medio Partido Socialista, que está viendo, ojo, no solo que se rompe España, sino que además se rompe el PSOE. Sí, la verdad es que la reacción de personajes tan importantes para la izquierda española como los que usted acaba de mencionar hace pensar que lo que está ocurriendo entre el gobierno y los separatistas es de una gravedad extrema. Porque si no, desde luego, ustedes saben muy bien que la izquierda difícilmente exabrupta públicamente contra sí misma si no es por motivos gravísimos. Desde luego, uno de ellos es sin duda alguna el motivo electoral, es decir, que están viendo claramente peligrar sus posiciones políticas en un montón de comunidades autónomas y de municipios. Pero la otra, por parte de, en este caso, de Guerra o de González, es el darse cuenta de que la posición del gobierno español puede llevar a un callejón sin salida política a la situación de Cataluña y de muchos catalanes en el marco de su convivencia en paz en España. Vamos a tratar de reconstruir un poco la situación de esta semana, que es la semana del relator, por así decir, ¿no? El gobierno Sánchez está negociando el apoyo a los presupuestos con el separatismo catalán. Eso y otras cosas, al parecer, porque de hecho con esto llevan hablando tiempo y tiempo. Bien.
De repente aparece la noticia, filtrada por la Generalidad de Cataluña, de los 21 puntos famosos que Torra le pasa a Sánchez en su reunión de Barcelona. Puntos de los que en su día se habló, pero cuya relación no apareció. Esto ocurre al mismo tiempo que alguien filtra la existencia de, mejor dicho, el acuerdo de que habrá una figura que medie entre ambos gobiernos, como si fueran partes iguales, ¿verdad?, para solucionar el conflicto catalán. Y a partir de ahí todo se lía, entre otras cosas, por la torpeza de la vicepresidenta Calvo, que explica las cosas de tal forma que si era posible meter la pata, mete las dos, e incluso las de otros que pasaban por allí. Resultado: lo que estamos viendo, y por eso se ha esgrimido el término traición, García Margallo explicó del gato quién exacto, pero bueno, lo que estamos viendo es que el presidente del Gobierno de España ha aceptado la exigencia de alguien que trabaja contra el Gobierno de España de que haya una suerte de mediador entre dos partes que no son en absoluto iguales, sino que una debería ser subordinada a la otra, pero de hecho cobra de ella, que no es mala labor. Y en medio lo asombroso es la incapacidad del Gobierno español para rectificar, porque en todo lo que ha pasado en estos últimos días, alguien podía haber dicho, bueno, está bien, vamos a hacerlo de otra manera. ¿Qué va? Han insistido en el modelo. Sí, vamos a ver, los datos para darse cuenta de que estamos en ya en un periodo, porque ya no se trata solo de Sánchez. Yo creo que durante una parte importante del gobierno de Mariano Rajoy, lo que ha habido en España y sigue habiendo es desgobierno. Es decir, incapacidad para darse cuenta de la enorme responsabilidad que tiene alguien cuando llega al gobierno de una nación, de un Estado. Es decir, que tiene en sus manos el propiciar y garantizar la paz, la libertad, la prosperidad, la unidad entre aquellas personas a las que gobierna. Y eso exige tener por lo menos un sentido de la responsabilidad y de lo que está haciendo, de lo que tiene entre manos, que parece que las personas que ahora están al frente de estas instituciones no tienen. Y eso es gravísimo, gravísimo. Realmente gobernar es una cosa muy seria, y que exige un grado de conocimiento, de madurez, de sentido de la responsabilidad importantísimo. Y eso no se da. Es decir, yo recuerdo siempre el tema de la unidad, por ejemplo, ¿no? La unidad de la que se habla a veces con muchísima frivolidad. La unidad es esencial. La unidad es esencial. E innecessaris unitas. ¿La unidad nacional quieres decir? Sí, claro. Ah. In dubis libertas, in omnium caritas, decía San Agustín. En lo necesario, unidad. Así es. En lo que es dudoso, en lo que es opinable, libertad. Y siempre caridad. Pero en lo necesario, unidad. Y ahora estamos en lo necesario. Es decir, sin la unidad el país se desintegraría. Imagínense procesos como el que está viviendo España en China, en una nación como China. Es decir, durarían 5 minutos, es decir, se exterminarían unos a otros. Imagínense procesos como este en Francia o en Italia. No, son inimaginables por la propia legislación del país, efectivamente. Claro, y aquí, sin embargo, estamos alentando a agentes que ponen en riesgo directamente la paz y la libertad y, por tanto, la capacidad de prosperidad, la capacidad de solucionar los problemas reales de la gente. Es muy interesante leer los 21 puntos famosos que Torra pasa a Sánchez y que, ojo, conste, es decir, no en ningún lado se ha dicho que Sánchez los haya aceptado todos, ¿eh? Esto también hay que decirlo porque pero ha aceptado de la mediación, con lo cual la verdad es que, bueno, en fin, porque retratan una situación delirante. Es decir, exigen a España que respete los derechos fundamentales de los catalanes. Lo exige la misma gente que no deja a los catalanes hablar en la lengua que les dé la gana o rotular en la lengua que les dé la gana. Por ejemplo, ¿no? Exigen que se respeten los derechos humanos. Ellos. Claro, entonces, bueno, ¿en qué mundo estás? ¿Para quién está esto escrito? Porque evidentemente esto está escrito para que lo lea alguien que se lo crea.
Y aquí es donde la cosa empieza a ponerse francamente turbia, porque puesto que ningún ciudadano normal en España puede pensar que en Cataluña el Estado español vulnera los derechos fundamentales, los derechos humanos, etcétera, pues basta pasearse por las calles de Barcelona a la tarde y entonces ves quién realmente vulnera derechos, inevitablemente has de colegir, bueno, esta gente está trabajando para otros. Pues es obvio. Vamos a ver, no es aceptable que Torra, que es presidente de la Generalitat de Cataluña, de la Generalidad de Cataluña, y que por tanto debe representar los intereses de todos los catalanes, en su conjunto, de todos los catalanes, esté representando exclusivamente los intereses de una minoría. Y plantea cuestiones políticas que en ningún caso y en ningún país podrían ser planteadas por el jefe de una autonomía, o de un land, o de una región. ¿Podrían ser planteadas por el presidente o el jefe de un partido político de una región? Sí, por ese sí. Pero por el presidente de una región, no. El presidente de la región es el representante ordinario del Estado en ese sitio. Cosa que conviene recordar, efectivamente. Y por tanto no puede establecer una negociación consigo mismo, porque él es el Estado allí. Es que vamos a ver, como al final avanzamos tan rápido en los procesos sin recordar el principio del proceso, sin saber ni siquiera quiénes están negociando. Está negociando el Estado con el Estado. ¿De qué estamos hablando? Torra no puede decir yo represento al separatismo. No, Torra representa, y si no, que deje la presidencia de la Generalitat. El presidente de la Generalitat está para solucionar los problemas de la gente en Cataluña. No está para negociar con el Estado a quien representa. Y si usted no quiere representar ese Estado, deje ese sillón inmediatamente. Deje ese sitio. Claro, lo que pasa es que desde 1978, si no antes, el orden establecido en España ha aceptado que los nacionalistas son los únicos interlocutores políticos legitimados en sus respectivos territorios. Y al cabo de 40 años el resultado es esto, es decir, atroz. Hay que recordar cuántas veces en situaciones de precariedad parlamentaria nacionalista ha corrido el PSOE en el País Vasco, por ejemplo, al socorro del PNV para que pudiera gobernar. O cuántas veces en situaciones de precariedad política del nacionalismo catalán el Partido Socialista ha virado hacia posiciones nacionalistas de tal forma que el nacionalismo no dejara de cortar el bacalao, ¿no? Aquí estamos, por tanto, ante la necesidad de una rectificación histórica profundísima. Y por eso es tan importante lo del domingo, es que la dimensión histórica viene justamente de ahí. Es dar la vuelta a 40 años de política que se ha hecho al revés. Sí, sí. No puedo decirle otra cosa, porque eso es exactamente así. Y se ha defraudado la lealtad constitucional, la lealtad institucional constantemente, y se ha degradado el propio oficio de político, el propio oficio de gobernante. Estamos en una situación que tendremos que retomarla de otra manera, porque no es aceptable. Esto tiene que cambiar radicalmente. Por eso la manifestación de este domingo es importantísima. Desde luego, nosotros vamos a cubrir la manifestación en directo. Lo vamos a hacer desde una azotea, justo al lado de la Plaza de Colón. Ahí estarán nuestros contertulios habituales. Vamos a estar usted y yo, si Dios quiere, y vamos a contarles lo que allí pase. Tengo la sensación, y la comparto con don José Javier, que va a ser una manifestación espectacular. Es decir, que la asistencia va a ser espectacular. Además, parece que el tiempo nos va a acompañar. No va a llover y va a ser un tiempo apacible y agradable, pero puede haber cientos y cientos de miles de personas diciéndole al señor Sánchez que no puede ser, que España no está en venta y que la unidad de España es un bien básico, un bien moral que vamos a preservar y que los españoles de buena fe van a intentar preservar para de esa manera preservar la paz y la libertad, que es la consecuencia de preservar la unidad, y lo contrario, la consecuencia de contribuir a la división, suele ser la pérdida de la libertad y la pérdida de la paz. Como en la práctica la están perdiendo todos aquellos que en Cataluña o ahora en Pamplona, con la nueva ordenanza municipal, que veremos si finalmente será adelante, están perdiendo esa libertad, porque están siendo sometidos a la horma
de un poder muy particularista, separatista, nacionalista, que trata de convertir la sociedad real en lo que no es. Trata de imponer su ideología sobre el conjunto de la sociedad. En fin, hablaremos del espíritu del 10 de febrero a partir de este domingo. Porque, ¿se acuerda? Del 12 de febrero, sí. Hablaremos del espíritu. Ya, ¿qué tiempos aquellos? Ya, sí, seguro que la mayor parte de nuestros espectadores ya ni lo recuerdan. Bueno, luego lo recordaremos. Ahora una mínima pausa para la publicidad, mínima, y a la vuelta más secretillos de lo que está pasando en la política española. Sí, sí, ahora se los contamos. Otra de las grandes polémicas de la semana ha sido la cuestión del aborto. ¿Por qué? Porque la ha puesto encima de la mesa Pablo Casado. Esto ya en sí es noticia, porque daba la impresión de que el aborto era ese tipo de asunto del que nadie quería hablar, no fuera a ser que. Y Pablo Casado lo ha expuesto de tal forma que ha conseguido irritar enormemente a la izquierda y al mismo tiempo dejar muy insatisfechos a los pro vida. ¿Por qué? Pues porque, lo primero, ha optado por recordar la doctrina del partido, que es volver a la ley de 1985, la de supuestos, que todos sabemos, y él también, que siendo como era en principio solo una ley de despenalización entre supuestos, en la práctica se convirtió en una llave para el aborto libre en muchos casos, claro. Y a la izquierda, perdón, porque Pablo Casado ha vinculado el aborto con el invierno demográfico español, con el hecho de que no nazcan niños. Ha dicho que lo progresista era estar contra el aborto y rápidamente se le ha hecho encima toda la izquierda diciendo que nos quiere hacer volver 30 años atrás. Yo, antes de que Julia Ariza le sacuda a Pablo Casado, por razón, quería decir una cosa. No me parece erróneo el calificativo de progresista en esta posición de Pablo Casado por lo siguiente. Porque hoy sabemos mucho mejor que hace 30 años, gracias a la ciencia, hasta qué extremo un embrión es ya un ser humano. Hoy sabemos mucho mejor que hace 30 años, gracias a la ciencia, hasta qué punto el ADN, que es determinante para poder hablar de vida humana, de ser humano, de persona, está ya presente en el momento de la concepción. Así que sí, efectivamente, del mismo hoy es mucho más progresista creer que la vida tiene valor que hace 30 años. Del mismo modo que hoy todos tenemos una conciencia ecológica y de respeto a la naturaleza, etcétera, precisamente por eso mayor que hace 30 años. Así que en ese sentido Pablo Casado tiene razón. En lo que seguramente no, pensará don Julio es en todo lo demás. No, yo no, en absoluto soy crítico con esas manifestaciones de Pablo Casado, y lo digo ¿por qué? Porque no soy crítico. Y vamos a ver, el 1 de diciembre, o el 2, cuando Vox irrumpe en la política española de forma sustancial, es decir, cuando ya todo el mundo se cree que hay una fuerza política conservadora, que es lo que es Vox, una fuerza política conservadora, irrumpe en la escena política española con tanta fuerza y la proyección es que el futuro sea todavía con más fuerza de la que hoy tiene, lo que ocurre en el tablero de la política española es que se desplaza todo el debate político a la derecha. Un montón de cuestiones que ya no estaban en el debate político, el aborto es el caso más paradigmático, de nuevo entran. Lo cual a la izquierda, que ya había ganado esas posiciones, es como, claro, es que había tomado la colina, ya no quedaba nadie allí, el enemigo había huido, nadie tenía el más ni muy mínimo interés ya en esa fortaleza, pues de repente resulta, caray, que están todos ahí otra vez en la fortaleza, que la fortaleza hay que pelearla, que no se sabe de quién es, y que bueno, y que hay partida, y que Vox, en sus 100 propuestas, pone sobre la mesa el tema del aborto, como pone otros temas, eso obliga a todos los partidos políticos de nuevo a posicionarse. Los de la izquierda ya es evidente cómo se iban a posicionar, cómo se han posicionado siempre, y a la derecha del espectro, es decir, en lo que sería lo liberal conservador o demócrata cristiano, pues también le obligan a posicionarse. Y de hecho Albert Rivera se ha posicionado rapidísimamente, porque ahora Ciudadanos ya no deja ni un resquicio a que la gente sepa que efectivamente se van a comportar como la izquierda en los temas antropológicos, o peor que la izquierda, porque encima no van a aceptar ni siquiera el debate. Y Pablo Casado pues hace lo que tiene que hacer el Partido Popular, que es volver a su programa electoral del año 2011, si no recuerdo, cuando gana Rajoy por mayoría absoluta. En ese programa electoral, recuerde que el Partido Popular le había presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de constitucionalidad que, por cierto, 8 años después, el Tribunal Constitucional, esos señores tan sesudos,
no han tenido tiempo para emitir una Es sentencia. interesante. ¿Vale? ¿Sabe usted por qué? Sí, termine. No, y acabo enseguida. Entonces, el debate del aborto hay que centrarlo muy bien y para eso hay que conocerlo y conocer la ley. La gente habla de la ley del 85 y muy poca gente conoce la ley del 85 y los entresijos de la ley del 85 y las consecuencias de la ley del 85. ¿Por qué se hace la ley del 85? Por dos razones. Una, porque se dice ninguna mujer puede ir a la cárcel en España por abortar. Primera. Segunda, cientos o miles de mujeres mueren en abortos clandestinos. Así es. Las dos cosas eran mentira. Así es. Y además, si se aprueba el aborto, dicen, bajarán el número de abortos. Más mentira todavía. ¿Qué ocurre a partir de ese momento? Primero, vamos a ver, yo lo he contado muchas veces, en España ni una sola mujer, ni una, ha ido en los últimos 80 años a la cárcel por abortar. Ninguna. Por tanto, dar como argumento que ninguna mujer vaya a la cárcel por abortar, dices, oye, pero ¿para qué me da usted ese argumento si no va ninguna? Bueno, pero te lo dan porque están poniendo sobre la mesa o están haciendo que creer a la gente o imaginar a la gente que centenares, miles de mujeres están o han ido a la cárcel o pueden ir por abortar. Bueno, mentira. Eso es falso, radicalmente falso. La ley del 85, ¿qué hace? ¿Qué es digamos, lo más importante que hace? Establece 3 supuestos en virtud de los cuales una cosa que es punible jurídicamente, es decir, que es un tipo penal, que es acabar con la vida de un niño dentro del vientre de su mamá, eso, que es un tipo penal, lo mantiene como tipo penal la ley del 85. Eso es importante. Y desde ese punto de vista, volver ahora a la ley del 85 hace volver a que esté penalizado el aborto. Ahí es donde yo quería ir precisamente. ¿Vale? Porque con la ley actual, el niño que está ahí no es un bien jurídico protegible. Para que haya un delito es necesario que se vaya contra un bien jurídico protegible. Puede ser la propiedad, puede ser la libertad, puede ser la vida, puede ser la fama. Es decir, hay bienes jurídicos que son protegibles por el Estado. El bebé, desde los romanos, el nasciturus, el niño que va a nacer, es un bien jurídicamente protegible. Y la ley del 85 mantiene eso. Es lo único bueno que tiene esa ley, que mantiene eso. ¿Qué hace? Despenaliza, es decir, hace que quien realiza un aborto por una de esas 3 causas, que son la criminológica, es decir, que la mujer haya sido violada, la eugenésica, es decir, que el bebé pueda venir pues, con un labio leporino, con un problema de espina bífida, con síndrome de Down, con pues, una serie de patologías o de posibles enfermedades, resulta que se pueda matar a la criatura sin que esté penalizado, insisto, sin que tenga una sanción penal. Y hay un tercer supuesto que dice, en caso de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre. ¿Vale? Ese tercer supuesto amparó, y ha amparado desde el año 85 hasta la modificación de hace 4 años, amparó cualquier supuesto. Amparó todo. Claro, es la cuestión, efectivamente. Y de hecho, ha habido durante todos esos años una media de entre 100 y 110.000 abortos en España, voluntarios, cada año. ¿Y qué hace sobre eso la ley de 2010? Lo enuncia de tal forma que en la práctica convierte el aborto en un derecho. Sí, suprime esa idea. Bueno, la cuestión precisamente es que el Tribunal Constitucional tendría que reconocer que el aborto no es un derecho. Y eso no lo van a hacer. Porque tendrían que decirlo expresamente, no es que el aborto no es un derecho. Desde el punto de vista filosófico es bastante fácil de entender. Es decir, si tú reconoces, y objetivamente, desde el punto de vista científico así lo es, que un embrión es una vida humana, tú no puedes legalmente otorgar a una persona el poder de prescindir de la vida de otra persona. Es así de evidente. Usted no puede dar a mí el poder jurídico, ¿verdad?, para prescindir de la vida de don Julio Aliza, por ejemplo, o de incluso cualquier otro. Bueno, claro, es elemental. Y aquí ocurre lo mismo. ¿Qué pasa? Que como no puedes negar que el embrión es una vida humana, no puedes, por tanto, considerar formalmente, expresamente, que el aborto es un derecho. Entonces, que te callas, que es lo que está haciendo el Tribunal Constitucional. Así es. Callarse porque si hablara, lo que tendría que decir es lo que es la evidencia antropológica, filosófica y también científica.
y para ellos es un asunto excesivamente serio. Vamos a ver, el Tribunal Constitucional podría hacer algo tan sencillo como reconocer que España ha firmado el convenio internacional de Suiza, de Ginebra creo que es, de los derechos del niño del año 53, en el que se reconoce explícitamente que el niño por nacer es un bien jurídico protegible. Y ese es un tratado internacional que España tiene firmado. Por tanto, bastaría con decir, no, pero si nosotros esto ya lo tenemos firmado y no podemos ir con nuestras leyes contra ese tratado. Bastaría simplemente con eso. Es decir, es que ni siquiera hemos sido capaces de reconocer que ese tratado está vigente y que nosotros lo tenemos firmado. Estaría en la misma situación. Tendría que aparecer el portavoz del Tribunal Constitucional a decir públicamente, bueno, nos obliga la ley internacional y las consecuencias. Es que el otro día... Ideológicamente, para el... Nos quedan 2 minutos. Así Sí. No, es que el otro día, José Javier, aquí había un gran revuelo porque efectivamente el Senado de Nueva York había aprobado que se pudiera efectuar un aborto un día antes del nacimiento de la criatura. Y todo el mundo, bueno, había una escandalera tremenda con eso. Bueno, es que la ley del 85 permite eso. Claro. El supuesto de grave riesgo para la salud física o psíquica de la madre no tiene plazo en la ley del 85. Ni tiene por plazo tanto, ni tiene casuística. No. Que es donde está el problema. Por tanto, tú puedes abortar hasta un día antes. Y la norteamericana tampoco, por cierto. Que es donde está el truco, es donde está la trampa. Es decir, los provida no se sublevan por el hecho de que sea posible abortar si está en riesgo la salud física o psíquica de la madre, no. Porque eso, bueno, puede entenderse. Por lo que se sublevan es porque se convierta en una etiqueta que sirva para cualquier cosa. Hombre, porque no hay un reglamento, tema, claro. no hay un reglamento posterior a la ley del 85 que diga, vamos a ver, primero, el psiquiatra que tiene que firmar el certificado del grave riesgo para la salud psíquica de la madre debe ser no uno, sino 2. Y además no deben depender del centro que va a realizar el aborto. Con eso, imagínese usted la cantidad de abortos que ya íbamos a evitar. Y tasar digamos, las enfermedades, los riesgos psíquicos para que se les puedan llamar y denominar graves. Exactamente. ¿Vale? Es decir, habría 3 o 4 cositas que se podrían hacer rapidísimamente y con eso acotabas mucho la ley del 85. De todos modos, yo le decía que no me meto con Pablo Casado porque efectivamente Pablo Casado vuelve a una ley que reconoce que el niño es un bien jurídico protegible y eso es positivo. Es muy positivo. Bueno, el domingo a las 12 del mediodía, que no se le olvide, por España. Es importantísimo. Y que nos vean, que nos estén viendo, ¿no? Adiós. Hasta el domingo. Adiós.